Bueno, continuamos entonces con el desarrollo de la información aquí en La Nación Más esta mañana. Mariel, hubo una marcha durante el fin de semana que provocó numerosas reacciones, ¿no? Así es. Bueno, la marcha LGBT depende qué o quién te diga la cifra. Para algunos fue multitudinaria. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que no, que fueron 50.000 personas. Los organizadores dicen que hubo más de 800.000. Y es cierto, Pepe, y esto hay que contarlo, que se replicó en muchas ciudades del país. En el medio, todo el tipo de cruces en cuanto a lo político, ¿no, Maxi? Sí, la verdad que a la marcha se subieron todos, ¿no? En el primer momento solamente había sido organizada por ONGs, justamente por los distintos colectivos. Se sumó en primera instancia, por supuesto, el FIT y la izquierda, y de a poco apareció el peronismo, que vio aquí la posibilidad de sacarle algún jugo político, algún rédito político, avalado primero en la semana por Cristina Kirchner y luego justamente por el gobernador Axel Kicillof. Apareció ayer la Cámpora, justamente con banderas, se lo vio a Máximo Kirchner, a Guado de Pedro, tenemos ahí justamente el tuit y las fotos que dejaba Mayra Mendoza, poniéndose casi al frente, ¿no? Justamente de esa columna de la Cámpora, que quiso también estar participando de la marcha. Los reclamos, obviamente, en paralelo para el gobernador Axel Kicillof por el tema de la seguridad. Claro. Estas son justamente las además, fotos que dejaba Mayra, sí. Estuvo presente Maxi, compañeros, Kicillof, y bueno, por eso después motivó el tuit de Patricia Bullrich, ¿no? Pero estuvo presente, se hizo ver Maxi, y también se viralizó, digamos, la foto. O sea, que él quería que se lo viera presente en esta marcha. Sin armado, sin columna propia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y vos nombrabas justamente a Patricia Bullrich, un poco ausente, y de hecho no hubo protocolo en lo que tiene que ver con esta marcha. Había sido la bajada política en el cierre de la semana pasada, que no hubiera incidentes de violencia, reclamos por el lado de la ciudad de Buenos Aires, que hubiese querido, insisto, un poquito más de ayuda y coordinación respecto del gobierno nacional. Estuvo también Guado de Pedro por el lado justamente de la Cámpora, también con fotos, con selfies, mucha participación, tratando de volver a aparecer, ¿no? Por el lado de un peronismo que está desgranado hasta aquí. Es que además les encanta marchar, digo, a la dirigencia política, ¿no? Estoy hablando, no hablo de quienes por supuesto convocaron a la marcha. Y entonces me parece que lo de Davos, Pepe, no sé si coincidís, le dio perfecto el argumento, digamos, a la oposición para generar esto. No tenían motivos hasta ahora, salvo las universidades, por el cual marchar. Exactamente. Las universidades justamente es el tema con lo que lo vinculaba Cristina, ¿no? Haciendo mención justamente a aquella marcha que había sido lógicamente multitudinaria. Aparecían como, cito, las dos marchas de las cuales el peronismo quiere sacar rédito político. Ahí tenemos justamente para repasar el tuit de la ex vicepresidenta. Hablaba de la deshumanización expresada por el presidente al desconocer que los sentimientos no tienen género. Galvanizó el deseo y el derecho a la felicidad. Derecho a la felicidad. Pone este tema justamente sobre la mesa. Cristina, que después obviamente merecía algún tipo de respuesta del vocero presidencial y por supuesto también del propio presidente. Segundo corte de Cristina: los derechos a la prosperidad, a la felicidad son los límites que mi ley no solo no podrá violar, sino a los que además deberá dar respuesta más temprano que tarde. ¿Querés ver qué dijo Adorni? Sí, por favor. Es obvio que iba a aparecer el vocero, claro, ¿no? Hablan del derecho a la prosperidad, aquellos que hundieron en la pobreza al 57% de la población y dejaron pobres a 2 de cada 3 niños en Argentina. Hablan del derecho a la felicidad, aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación. Hablan, fin. Bueno, siempre fiel a su estilo vocero presidencial. Lo cierto es que muchos de los que convocaron a esta marcha y que fueron y que participaron y que además sienten y entienden quizá que a partir de los dichos de Davos podría haber un retroceso en la conquista de derechos, estaban en contra de que se hubiera politizado, justamente, ¿no? Que apareciera la CGT, como decía Maxi, que apareciera la Cámpora, bueno, que usaran realmente una bandera tan importante para eso. Cosas que no me terminan de cerrar a mí en algunas manifestaciones, reconociendo
diciendo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a expresarse, obviamente. En primer término, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la ola de criminalidad que hay en el conurbano bonaerense, ocupe su tiempo en esto, mientras no hay respuestas, por ejemplo, para los padres de los chiquitos que fueron asesinados, porque prácticamente esto se estaba produciendo en simultáneo. Segundo, puede parecer un tema menor, pero tiene que ver con la comprensión de estos acontecimientos. Uno, ¿qué hacían las banderas de Palestina nuevamente en el lugar? ¿Estos colectivos saben lo que piensan los grupos que gobiernan, los sectores extremos como el Hamas y demás, y lo que hacen con estos colectivos y sus derechos? ¿Tienen alguna idea de lo que pasa allí, en esos territorios tan extremos y en donde la vida es tan dura para ellos también? Y por otra parte, las imágenes casi icónicas, románticas del Che Guevara, ¿tienen idea de cuál era el pensamiento respecto de estas comunidades por parte del Che Guevara? Me parece que no. Me parece que tendrían que repasar un poquitito la historia y saber un poco más de qué se trata, porque tiene que ver con el derecho a expresarse, pero también con la coherencia al momento de expresarse. Bueno, el presidente de la Nación, el jefe de Estado, Maxi, también habló sobre este tema. Sí, tenemos justamente para compartir allí el tuit del presidente que respondía a un usuario, dice: me apena mucho, que hayan sido usados por las basuras del partido del Estado mediante un video que fue editado cuando la versión completa del mensaje no brinda lugar a dudas. Bueno, aquí justamente el presidente defendiendo que lo que se vio de Davos es una versión recortada, la excusa de lo que, insisto, fue un fracaso en términos comunicacionales. Un error no forzado, ¿no? Muchas veces. Sí, demasiado absolutamente. no forzado el error. Esto de la marcha, eran varias marchas en una. Yo estuve ahí, participé para ver un poco cómo se movía. Fue absolutamente anárquica. Cada uno marchaba por lo que quería. Esto vos decías, Pepe, tenías bandera de Palestina para un lado, tenías bandera de Israel por el otro lado. O sea, cada uno estaba en su propio juego, por decirlo de alguna manera. Incluso, a diferencia de la mayoría de la marcha, no hubo un discurso final porque nadie estaba de acuerdo en que, más allá del hecho no avanzar hacia determinadas conquistas, sobre todo para las comunidades LGBTIQ+, en este caso. Pero en el medio del gobierno también, atención, porque una de las banderas que levantó el gobierno después del discurso de Davos en Milei era la desaparición de la figura del femicidio como agravante de los homicidios, ¿sí? 306 personas fueron condenadas, según datos oficiales, hasta ahora por femicidio. Solo 10 no tuvieron prisión perpetua porque este es un agravante justamente para la prisión perpetua. Es decir, son prácticamente 300 femicidas que, en caso de que se modificara esa ley por cómo está armado a la normativa argentina, que siempre es la ley más benevolente, en caso de morigerar eso, ellos podrían pedir que le modifiquen la condena, e incluso muchos de ellos podrían salir en libertad, pedir la libertad condicional o no tener más la prisión perpetua. Entonces, por eso el gobierno, ante esta situación, imagínate que un gobierno que dice que combate la inseguridad y que nos cuida a todos, de repente genera una ley para que delincuentes salgan antes, le dijeron: frenemos esto, busquemos la forma de hacer un proyecto, pero que no termine beneficiando a los que ya fueron condenados con esta figura. María, Maxi. Pepe, disculpe. Siempre y cuando, obviamente, el proyecto pase tanto en diputados como en senadores, lo cual es bastante improbable, y el propio gobierno lo sabe. Aquí lo que quiere insistir justamente con la igualdad frente a la ley de hombres y mujeres, pero además con que en muchos casos el agravante del vínculo termina, obviamente, en prisión perpetua. No, claro, y además las cifras no han descendido en ese sentido. Digo, una mujer cada 24 horas sigue siendo asesinada en la Argentina, y muchas veces muchos de esos asesinos que han sido condenados cuando no existía la figura del femicidio salen, las van a buscar, ¿no? O, digamos, reinciden con la familia, con los hijos, ¿no? O sea, van en busca nuevamente de ese entorno. Entonces, bueno, lo van a tener que ver. Maxi, ahí está a la derecha, abajo de la pantalla, la imagen del ministro de Justicia. Se ha expresado también en la materia. Sí, lo había hecho la semana pasada, también con expresiones poco felices. Es a quien le corresponde en algún momento tratar de afinar este proyecto de ley que, insisto, todavía de la redacción no hemos visto nada. Exactamente, lo cierto en este caso concreto es que hay un error por parte de concepto por parte del gobierno, porque no es que es por ser mujer que la pena crece. La pena crece fundamentalmente por una cuestión del contexto de violencia de género, ¿sí? Sin ir más lejos, ayer tenemos
el caso lamentablemente que encontraron los cuerpos de los 2 chicos, el cuerpo de Paloma. Eso no va a ser tratado como un femicidio porque no fue dado en un contexto de violencia de género. Fue un homicidio, en este caso crímenes causa, porque le quisieron robar para la justicia. Entonces hay a veces cuando levantan banderas sin leer la letra chica, puedes pasarle como esto, que si la modifican terminan favoreciendo a femicidas y liberando a presos que tienen que estar de por vida en la cárcel. Bueno, lo advirtió el gobierno, Pepe, como bien decía Maxi, con lo cual verán entonces cuál va a ser el proyecto, ¿no? Acá está el ministro de Justicia, el día 24 Maxi, de enero, claro, si no me equivoco, Maxi. Sí. Cuando lo anunciaba. Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino porque esta administración defiende la igualdad ante la ley, consagrando en nuestra Constitución Nacional ninguna vida vale más que otra, como dijo el presidente Javier Milei en Davos. El feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de la población en contra de la otra. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre sin importar nuestro sexo. Todos somos iguales ante la ley y merecemos la misma protección y respeto. Bueno, Mariel, faltan segundos nada más para las 8 de la mañana. Estamos con una temperatura superior a los 26 grados. Eso estará por modificarse en cualquier momento. Enseguida Sole nos va a contar. Mariel, mira,